Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para esta fiesta de la Reforma. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de mi parte, cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también los sembradores y grupos sembradores de la Academia Cristo. Estamos juntos orando y en este caminar hasta que lleguemos a la vida eterna. El pasaje que vamos a meditar en este domingo que tenemos la fiesta de la Reforma está tomado según San Marcos, capítulo 13, los versículos del 5 al 11. Así nos dice la palabra de Dios. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y más, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, este pasaje nos lleva a pensar en el tema que hemos preparado como el Espíritu Santo. En verdad, Él es el que nos ha dado la fe, la gracia, nos mantiene en este caminar. Y hoy, especialmente, es una bendición celebrar estos 507 años de la Reforma Luterana. Muchos creen que el centro de esta celebración es Martín Lutero, o las 95 tesis, o la dieta de Worms, o la misma confesión de Habsburgo. O también otros pensarán que son importantes todas las confesiones que escribieron los primeros luteranos que estaban en la época con Lutero. Pero en realidad, esto no es lo más importante de la Reforma. En el Evangelio para este día, en el versículo 11, termina hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Este sí es el personaje central del tiempo de la Reforma, es el personaje central de esta festividad. Antes de que Martín Lutero hiciera lo que pudo hacer en la Reforma, llegaron otras personas que quisieron hacer algo por la vida espiritual de las personas en ese tiempo, como el italiano Savonarola o Juan Hus, que pertenecía al reino de Bohemia. Pero estos fueron llevados a la hoguera por el papado, hasta que en el año de 1517 apareció Martín Lutero publicando las 95 tesis en contra del papado y en contra de esa falsa doctrina de las indulgencias. Desde ese momento empezó Lutero a vivir la persecución de parte del papado. Pero aquí es donde vemos que el Espíritu Santo hizo su obra. No permitió que se cumpliera esa orden sobre Lutero de ser llamado forajido, es decir, que él tenía la pena de muerte. Cualquier persona que podía tomarlo, lo podía asesinar. Pero el Espíritu Santo le cuidó hasta que
llegó el día de la muerte de Lutero, no porque el Papa lo mandó, por sus enfermedades. Y sabemos por la historia de que él murió en noviembre de 1546. Usted y yo usamos con frecuencia este dicho o lo hemos escuchado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En el Evangelio para ese día, Marcos registra las palabras de Jesús que fueron en realidad lo que pasó en el día de la Reforma. Pero no solamente en los días de la Reforma pasó esto, en los tiempos actuales también lo vivimos. Cuando Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pues para que nosotros podamos entender qué fue lo que sucedió en la época de la Reforma, es interesante tener en cuenta esos versículos de Jesús, pero también San Pablo había predicho por la inspiración del Espíritu Santo que no vendría el fin del mundo sin que apareciera el Hijo de Pecado. Nadie os engañe, dice Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Hoy, la historia señala que en la época del papado sucedieron estas cosas. Roma, con su obispo, se sentó en el trono de Dios y empezó a ser Dios creando doctrinas falsas como el purgatorio, la adoración de mediadores, las obras de caridad y de misericordia para ser salvos, la compra de indulgencias para ir al cielo y hay otra cantidad más de falsas doctrinas. En los días de Lutero, el papado, como un falso Cristo, afirmaba que él continuaba esa descendencia apostólica de Pedro, siendo el primer papa. Y con esta falsa palabra empezó a decir de que él, es decir, el papa, era quien representaba a Dios en la tierra. Y por lo tanto, solamente a él había que adorarlo. Por eso el papa se llama que es infalible, que no se equivoca. Pero lo que despertó a Lutero en esa época fue la falsa doctrina. Y sobre todo la falsa doctrina, la compra de las indulgencias. Y con eso construyeron el Vaticano. El papado construyó todo su imperio a base de la falsa doctrina y también los abusos cometidos hacia sus seguidores, mostrando que si no obedecían iban a ser consumidos por el infierno eterno. Pero hoy, lamentablemente, no solamente vemos que se cumplen estas palabras de Jesús, de los falsos cristos, de los engañadores, con la iglesia de Roma. También hay una cantidad de congregaciones protestantes y reformadas que también nacieron en la época de la Reforma, pero lamentablemente usan la razón para interpretar la Biblia. La Iglesia Católica Romana usa la tradición, otras congregaciones la razón. Y lo más triste es que enseñan la salvación por obras, usando el legalismo como fuente de predicación, y esto es lo que muestra que son anticristos o falsos cristos. Desde que entró el pecado al mundo, la falsa doctrina ha hecho parte de la vida de la Iglesia, lamentablemente, porque de los mismos cristianos ha salido la enseñanza de la salvación por obras, tener mediadores como personas para seguirlos y ser salvos, dar dinero para recibir las bendiciones de Dios, hacer vigilias y ayunos para que Dios actúe, y podemos encontrar un largo listado de enseñanzas locas que solo muestran cómo se engaña a la Iglesia, cómo se engaña a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ese es el problema, hermanos. Muchos se creen dueños de la Iglesia de Cristo y por eso enseñan la falsa doctrina. Y usted y yo muchas veces hemos dejado llevarnos por esta falsa doctrina. Pablo nos advierte esto cuando él escribió a los Efesios, para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4, verso 14. El engaño lo vemos cuando alguien empieza una congregación y en un abrir y cerrar de ojos vemos que han crecido mucho, que tienen un propio local y una obra grandísima que nadie puede creer. Y cuando vemos nuestro grupo sembrador o cuando vemos nuestra congregación y vemos los mismos hermanos de siempre, es donde caemos en la trampa del diablo. Empezamos a cambiar la predicación de la ley y el evangelio por testimonios. Dejamos de hacer estudios bíblicos por campañas de evangelismo en la calle sin ningún plano propósito. Y empezamos a invitar a nuevos predicadores que hablen a la iglesia para que podamos crecer en números y ser una mega iglesia. Pero a estas cosas hemos estado tentados, mis hermanos, amigos en Cristo Jesús, mis hermanos sembradores, mis hermanos pastores, porque en oportunidad nos hemos dejado engañar, no solamente pecando contra el tercer mandamiento, sino que también hemos pecado cuando tenemos esta actitud contra la primer tabla de la ley, queriendo mostrar que Dios se ha equivocado. Y usted y yo hemos mostrado que necesitamos estrategias de marketing para que la iglesia crezca. Por eso, usted y yo merecemos la muerte eterna, porque también hemos tenido la actitud de creernos dueños de la iglesia de Cristo. Jesús, por amor a usted y a mí, vino a este mundo. Ninguno de nosotros merecemos pertenecer a la iglesia de Cristo, ni mucho menos merecemos tener su palabra en nuestras manos. Pero el amor de Dios es tan grande por cada uno de nosotros que envió a Jesús a este mundo. Y Él, por amor a usted y a mí, predicó perfectamente la palabra de Dios. Esas palabras que dijo Jesús y las registró Marcos son sustitución para usted y para mí, porque Jesús sí cumplió perfectamente el tercer mandamiento y la primera tabla de la ley. Jesús dijo que cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esas son las palabras de Jesús. El evangelio social que se escucha hoy con la falsa doctrina enseña de la prosperidad y un mundo sin problemas. Jesús predicó perfectamente la palabra de Dios, mostrando lo que realmente es el mundo antes de su segunda venida. Es lo que vemos hoy en día. Y esos versículos que nos está presentando hoy Marcos, nos presenta lo que el mundo vive, lo que el cristiano vive, y cómo el diablo sigue su misma estrategia de confundir y atacar. Lutero estuvo en medio de hombres poderosos y sabiondos de su época, siendo interrogado y queriéndolo obligar a que se retractara de lo que escribió en las 95 tesis y otros escritos. Pero Lutero sabía que el Espíritu Santo estaba con él y el Espíritu Santo le dio el valor de afirmar: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Lutero sabía que Cristo dio su palabra para salvar. Esa palabra hoy también nos ha salvado a cada uno de nosotros, porque nos afirma que Cristo vino a este mundo para vivir conforme a la voluntad del Padre, cumpliendo cada mandamiento, y en especial la primer tabla de la ley, predicando fielmente la palabra de Dios como lo escuchamos y obedeciéndola por amor a nosotros. Aquí está el perdón de nuestros pecados, pero Jesús hizo mucho más por usted y por mí. Nos dice Colosenses en el capítulo 1, versículos 19 y 20, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Usted y yo fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. Fuimos reconciliados con el Padre en los cielos. Nuestro pecado de dejarnos engañar y poner freno al Espíritu Santo ha sido perdonado por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Por esto, mis queridos hermanos luteranos confesionales, todavía existe la falsa doctrina. Hoy usted y yo estamos con el mismo llamado de Jesús, ese mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones antes del fin. Por eso necesitamos, como luteranos confesionales, en amor y agradecimiento a Dios, ser fieles a la palabra, no dudando. Por eso hay que seguir predicando la ley y el Evangelio. Hay que seguir predicando la doctrina fundamental, la justificación por medio de la fe. Hay que seguir predicando y practicando el sacramento del altar, porque allí tenemos la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Necesitamos seguir bautizando a los infantes y creer que el bautismo es un medio de gracia para dar fe, el perdón del pecado original y de todos los pecados. Seguir orando, porque la oración sabemos que es un acto de adoración a Dios, donde es escuchada únicamente por este mediador, que es Cristo Jesús. Que usemos la Biblia como la única fuente para extraer la doctrina. Es por esto que en estos 507 años de ser y de pertenecer a la Iglesia luterana y de pertenecer a la doctrina luterana confesional, pues vamos a seguir siendo guiados por la sola Escritura, por la sola fe, por la sola gracia. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta que Jesús venga por segunda vez, y solo por la obra del Espíritu Santo vamos a mantenernos en este caminar. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos y celebrar un año más de la Reforma luterana. Pero más que esto, te pedimos que nos mantengas fieles a tu palabra, que seamos fieles a la predicación de la ley y el Evangelio. Oramos por esta tu iglesia para que sigamos enseñando a otros la verdad de Cristo. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por Beatriz Vázquez, por Nelly, por Mariano, por Nelly, por Yoli Vargas, igualmente por nuestra hermana Socorro acá en Medellín. Oramos también por aquellos familiares que están enfermos y especial por el hermano de nuestra hermana Miriam Palacio. Ayúdales, fortaléceles. Como también queremos orar por el papá de Marianela, el papá de Piedad, la mamá de las hermanas Agudelo y todos nuestros hermanos que han pedido oración. Te presentamos a cada pastor, a cada misionero que sea luterano confesional, para que sigamos siendo fieles a la predicación de tu palabra. Encomendamos a cada sembrador y grupo sembrador para que sigan siendo fieles a la predicación de la palabra. Oramos por todos los que están estudiando en la Academia Cristo, para que puedan conocer la fe verdadera, esta fe que Cristo Jesús nos ha dado. Padre de amor, agradecemos por nuestra identidad espiritual, la cual confesamos que está conectada con la Escritura y cómo Cristo nos ha justificado por medio de la fe. Bendice cada congregación luterana confesional y también oramos por aquellos que están extraviados con la falsa doctrina, para que puedan dejar que el Espíritu Santo trabaje en ellos y fortalezcan la fe. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.